Durante todos estos años he escuchado innumerables confesiones, algunas llenas de arrepentimiento, otras de resignación. Pero hay una que jamás podré olvidar. No por el pecado en sí, sino porque desde ese día, algo cambió en mí. Ocurrió hace varios años en una prisión de máxima seguridad en el sur de Italia. Recibí una petición del Vaticano para escuchar la confesión de un recluso. No era inusual que la Santa Sede enviara sacerdotes a cárceles. Pero lo extraño en este caso fue la urgencia con la que se hizo la solicitud. No había mayor contexto, solo la orden de que debía acudir cuanto antes. El trayecto hasta la prisión fue largo y silencioso. Apenas crucé las puertas, supe que ese lugar no se parecía a ninguna iglesia en la que hubiera estado antes. El ambiente era pesado, la luz de los fluorescentes se sentía fría y artificial, y el eco de los pasillos reforzaba la sensación de aislamiento. Fui recibido por el director del penal, un hombre serio que me condujo por un corredor estrecho hasta una sala pequeña, donde solo había un banco de madera y un confesionario improvisado con una reja metálica en el centro. El recluso está en camino, me informó con voz monótona. Le pregunté si sabía por qué se había solicitado mi presencia. No respondió de inmediato, pero su mirada decía más de lo que sus palabras podían expresar. Solo hablé con él, padre. Unos minutos después, escuché pasos pesados acercándose. 2 guardias escoltaban a un hombre alto y delgado, con el uniforme naranja desgastado, y esposas en las muñecas. No era como los asesinos que había visto en fotografías de expedientes judiciales. No tenía la mirada agresiva ni el semblante endurecido. Al contrario, parecía vacío, ausente. Se sentó frente a mí y, por un instante, no dijo nada. Luego, sin levantar la mirada, comenzó a hablar en voz baja. No estaba ahí porque él hubiera matado a esas personas, me dijo. No con sus propias manos, al menos. Era algo más, algo que lo acompañaba desde niño. Me relató cómo desde pequeño había sentido una presencia a su lado. Al principio solo sombras en las esquinas de su habitación, o voces que nadie más podía oír y que no comprendía. Pero con el tiempo, aquello dejó de limitarse a la oscuridad. Empezó a verlo reflejado en los espejos, en las vitrinas, en los charcos después de la lluvia. Un contorno oscuro, siempre cerca, siempre observándolo. No tenía nombre, pero él sabía que estaba allí, y sabía que quería algo de él. Los asesinatos comenzaron cuando era adolescente. Pequeños actos de violencia que al principio parecían accidentes. Un compañero de escuela que cayó por las escaleras después de un empujón involuntario. Un gato que apareció muerto en el patio trasero sin que él recordara haberlo lastimado. Y después, cuando creció, fueron personas, amigos, desconocidos, cualquiera que se cruzara en su camino en el momento equivocado. Cada vez que intentaba resistirse, aquella cosa se manifestaba de formas más intensas. Me contó que él lo veía reflejarse en los espejos, que dejaba marcas en las paredes de su casa, y susurraba su nombre en la madrugada, hasta que dejó de luchar y simplemente aceptó lo que era. Cuando terminó su confesión levantó la mirada, y por primera vez nuestros ojos se encontraron. «¿No está satisfecho?», murmuró. Le pregunté a qué se refería, pero él solo sonrió. «¿Necesita algo más?». No supe qué decir en ese momento. Solo me levanté y llamé a los guardias para que se lo llevaran de vuelta a su celda. Pero mientras lo escoltaban por el pasillo, noté que no dejaba de mirarme. Al salir de la prisión, el aire fresco me hizo sentir un ligero alivio. Crucé el patio con prisa, queriendo dejar atrás la sensación que aquel encuentro me había dejado. Pero cuando llegué a la reja de salida, algo me hizo detenerme. Vi un reflejo. Giré la cabeza y vi mi sombra proyectada en el suelo, alargada por la luz artificial de las torres de vigilancia. Pero había algo extraño en ella. Se veía más oscura de lo normal, demasiado definida, y no estaba en la misma posición que yo. Tragué saliva y di un paso atrás, mientras la sombra permaneció quieta un segundo más antes de seguirme. Esa noche, al no poder dormir, me repetí una y otra vez que todo había sido una sugestión, que la historia del prisionero había jugado con mi mente. Pero cuando desperté en la madrugada para ir al baño y pasé frente al espejo de mi habitación, otra vez me detuve en seco. Había algo en el reflejo. Una silueta oscura de pie, justo detrás de mí. No me giré a verla, pues no quise comprobar si estaba ahí o si era solo mi imaginación. Solo apagué la luz y regresé a la cama,
sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Desde aquella confesión, algo cambió. No sé si aquella cosa lo dejó a él y me eligió a mí, o si siempre estuvo conmigo, esperando el momento correcto para manifestarse. Lo único que sé es que, desde entonces, siempre me siento en compañía de algo oscuro. Cuando me miro demasiado tiempo al espejo, siento que algo más me